Me llamo Genaro y esta es mi historia. Felipe y yo éramos inseparables. Siendo yo su hermano mayor, siempre procuré protegerlo, orientarlo y defenderlo cuando tenía problemas. Recuerdo que siendo muy chicos, era común que nos metiéramos en problemas con otros niños del barrio. Desde ahí supe que su temperamento era diferente al mío, pues aunque tuviera problemas con otros más grandes, él nunca se rajaba, solo que a veces no medía las consecuencias de sus actos. Era impulsivo, muy broncudo. Yo por mi parte siempre estaba atento para entrar a defenderlo antes de que terminaran golpeándolo, pues el hecho de ser niños no quería decir que no fuéramos susceptibles a que nos ocurriera una desgracia. Por esto, al yo estar enterado de sus comportamientos, me preocupaba por él, incluso más que mis papás, a quienes por cierto yo les informaba cada cosa que él hacía, cada problema en el que se metía, y aunque me tachara de chismoso, para mí primero era su bienestar. Con el paso de los años, mis papás se percataron de que a él le costaba mucho trabajo el estudio. Ellos trataban de orientarlo. Me consta que nunca usaron violencia para reprenderlo ni mucho menos, pero él era muy rebelde por naturaleza, así que al menos debían tener mano firme. A veces se escapaba de la escuela y ni los maestros ni mis papás podían hacer nada para convencerlo de la importancia de la educación, pero a él simplemente le valía un comino todo lo que ellos le dijeran, todo lo que le decían. Cada consejo que le entraba por una oreja le salía por la otra. Así siguieron pasando los años, hasta que finalmente él terminó por abandonar la escuela y gran parte de su tiempo la pasaba en las calles, con el fin de sacar dinero para andar de vago con sus malas compañías. Desde muy chico comenzó a buscar trabajos en mercados, cargando costales y guacales con frutas. Ese ambiente en el que terminó desarrollándose lo fue hundiendo más y más en una vida de vicios. Con el tiempo una cosa lo llevó a otra y la gente nos llegaba a decir que él andaba de delincuente, que tenía suerte de no haber sido apresado, porque de verdad que se había vuelto una mala persona, un maleante. Yo por mi parte continué con una vida sana como me lo inculcaron mis padres, estudiando, trabajando, pero no para pagar mis vicios, sino para costear mis estudios. Éramos polos opuestos, y cuando nos mirábamos, él no soportaba verme, porque sabía que empezaría con mis consejos de siempre, con mis llamadas de atención, y yo tampoco lo aguantaba. Sus fachas, sus olores y su comportamiento, pero sobre todo, la manera tan despectiva como se dirigía con mis papás. Ellos que siempre lo habían querido ayudar. Sin duda alguna, él era un hijo muy ingrato. Éramos como el agua y el aceite. Ya no podíamos convivir juntos sin que termináramos peleando, incluso un par de ocasiones al borde de los golpes. De no haber sido por mis papás, eso hubiera terminado muy mal desde tiempo atrás. Pasaron un par de años más y yo ya tenía una vida hecha, un buen trabajo, y mis padres ya unos señores mayores y jubilados. Yo les ayudaba con lo que ellos necesitaran, porque mi querido hermano seguía siendo un bueno para nada, un mantenido que lo único que traía a casa eran problemas y más problemas. Fue para ese entonces en que ocurrió algo que me hizo pensar que ya había sido suficiente. Ocurrió durante una ocasión en la que mi madre me llamó por teléfono. Estaba desesperada. Me dijo que habían llegado a irrumpir en la casa y se acababan de llevar muchas de sus pertenencias. Dijo que eran un par de tipos y que iban armados y bajo evidentes efectos de las sustancias, y a palabras de mi madre: «Hijo, ayúdanos. Tu papá y yo estamos muy asustados. Se acaban de llevar la televisión y el microondas y muchas de nuestras cosas, incluso tu vieja computadora. Estamos asustados. Vinieron unos fulanos a buscar a tu hermano y él, como siempre, en la calle,
Dijeron que él les debía dinero y que se iban a cobrar con lo que encontraran aquí adentro. Espérame, mamá. Voy para allá. No me tardo en llegar. Tomé mi auto y fui directo a la casa de mis padres. Al llegar me di cuenta de que mi madre sufría un fuerte ataque de nervios y mi padre, pobre de él, lo que tenía era que estaba muy enojado con mi hermano. Ese día todos coincidimos en que ya era suficiente de sus tonterías. No le íbamos a tolerar ni una más. Justo me quedé esa noche a cenar con ellos. Quise reconfortarlos después de tan amargo trago. Y justo nos encontrábamos a la mitad de la cena, cuando llegó él. Obviamente, como siempre, tambaleándose después de haber consumido alcohol y no sé qué otra cosa se habrá metido. Fue entonces cuando ni siquiera una palabra le dije. Lo agarré de la playera vieja y mugrosa que traía y estaba a punto de meterle el primer puñetazo en la cara, cuando mi madre y mi padre se lanzaron sobre mí. Me detuvieron justo antes de golpearlo. Entonces, Felipe, mi hermano, tomó la palabra. Pégame, carnal. La mera verdad es que sí me lo merezco. Ya supe que vinieron estos desgraciados a cobrarse a la brava. Ya toqué fondo. Les juro que esta vez voy a cambiar. Solo denme otra oportunidad. Al verlo como nunca antes lo habíamos visto, todos le creímos, pero a diferencia de mis papás, yo nunca pude perdonarlo. Al parecer mi hermano esta vez sonaba bastante arrepentido. Mis padres le dijeron que tenía un mes para de verdad demostrar que tenía el interés y las intenciones de recobrar el buen camino, pues de lo contrario, se lo estarían llevando a la fuerza a una de esas clínicas de rehabilitación. Yo la verdad es que seguía muy enojado con él. No sabía si creerle o no, aunque para ser sinceros, nunca lo había visto así, tan decidido y comprometiéndose a cambiar, aunque para mí, al final de cuentas, el peor de los daños ya estaba hecho, pues las preocupaciones y los corajes que les había hecho pasar a mis padres les habían cobrado factura, en especial con la salud de papá, derivado de ese último evento en el que irrumpieron a su casa. Mi papá se enfermó del corazón. A los pocos días sufrió un infarto. Fue mucho el daño que éste le causó, tanto que nunca pudo recuperarse, y aunque duró muchos días hospitalizado, recibiendo las mejores atenciones, no se pudo hacer nada para salvarlo. Mamá quedó devastada. Después de eso no fue la misma. Tantos años al lado de su viejo, que poco a poco su ausencia la fue apagando. Ya no era la misma. De verdad que yo tenía razones para odiar a Felipe. No podía perdonarlo, tampoco quería hacerlo, pero actuar en su contra o simplemente decirle algo era causarle más daño a mi madre. Después de que mi papá partió, también Felipe quedó enterrado para mí. No quería ni verlo y no comprendía por qué solo yo lo odiaba de esa manera. Y pobre de mamá, aunque nunca he tenido hijos, ahí comprendí que el amor de los padres es incondicional. Está por sobre todas las cosas en este mundo, pues a pesar de todo el daño causado, ella lo ayudó en todo momento, porque él ahora, siendo consciente de toda su destrucción, intentaba remediar algo que había causado a lo largo de toda su existencia, y no había esfuerzo que él pudiera hacer que sirviera para regresar a mi padre en vida. Recuerdo que cuando iba yo de visita con mamá, la miraba a la pobrecita, ahí toda triste, y este idiota, que la había dejado así, intentando trabajar, según él, enderezar su camino, y ya para qué chingados, pensaba yo, después de todo el daño que había causado a las personas que yo más quería en este mundo. Tanto fue el penar de mi madre, después de que pasó aquel tormento, que simplemente ya no pudo más. Fueron en vano mis intentos de ayudarla. Ella se quiso ir con su querido esposo y solo dejó de luchar por sí misma. Recuerdo que antes de pasar a mejor vida, me hizo hacerle una promesa.
Pobre de mi madre, no pude decirle que no. Ella me dio la vida y juro que en verdad quería hacerlo, pero no tuve el corazón, así que se lo tuve que prometer. Hijo, sé que tú en el fondo tienes un buen corazón. Prométeme que seguirás ayudando a tu hermano a recuperarse. No quiero que vuelva a caer en los vicios. Por favor, hijo, hazlo por tu padre y por mí. Está bien, mamá, solamente porque usted me lo está pidiendo. Créame que me va a ser muy difícil, pero lo haré por ustedes. Además, no pienses en eso. Tú todavía puedes ayudar muchos años más. Te vas a recuperar. Anda, tómate tu medicina. No, hijo, yo ya estuve aquí todo el tiempo que debía estar. Si te lo pido es porque sé que ya me va a llegar mi hora. Pobre de mi madre, ya estaba resignada. A los pocos días, ella simplemente se desvaneció. Lo hizo en mis brazos. Mi hermano Felipe y yo estábamos presentes. Cuando ella partió, lo miré a él y solo agachó la cabeza. No era capaz de verme a los ojos. Así fue pasando el tiempo, y aunque yo odiaba a mi hermano con toda el alma, le cumplí a mi madre lo que le había prometido. Puse en renta mi vivienda y me mudé con él a la vieja casa de mis papás. Cómo los eché de menos cuando llegué a mi vieja habitación. Mi madre siempre la mantuvo intacta para mí, como si ella hubiera esperado el momento en el que yo regresara. Eso hizo que los recuerdos me invadieran. Aquellos días de niñez con Felipe, cómo lo protegía. Traté de entender por qué había tomado ese camino en su vida, pero por más que lo intentaba, no pude encontrar ninguna explicación. Solo traté de ser muy tolerante, para al menos intentar no reprocharle nada. Seguí cumpliendo con lo que le prometí a mamá. Yo desde el principio me aseguraba de que la alacena estuviera llena, de que el refrigerador tuviera todo lo necesario, y continué pagando los servicios básicos de la casa. Él siempre supo todo lo que había causado, y no se cansaba de pedirme perdón. Lloraba solo en su habitación. Solía escucharlo por las noches, pero esa especie de depresión en la que vivió lo hacía recaer una y otra vez en el vicio. Ya me estaba cansando yo de ayudarlo, porque sentía que él simplemente no ponía de su parte, si ni siquiera era capaz de seguir las indicaciones de su terapeuta. Debía tomar medicamentos y no lo hacía, o simplemente tomaba más de la cuenta. Era como vivir con un niño. Todo seguía así como un sube y baja de temporadas en las que él andaba bien y después otra vez mal. Pasaron un par de años. Recuerdo que en ese entonces lo miraba muy estable, con ánimos de trabajar, de estar bien con él mismo. No podía decir que yo ya lo había perdonado del todo, pero sin duda alguna, al menos había podido comprender que él tenía un problema de salud y que no era responsable. Simplemente así había nacido, y era algo con lo que debía luchar día con día. No era como yo lo había pensado siempre, que era un simple acto de rebeldía. Pues durante sus crisis más fuertes y severas, el psiquiatra habló de algo que su cerebro no estaba generando. El punto era que mi hermano en ese entonces andaba muy bien. El motivo principal por el cual esa temporada había comenzado a estar mejor era porque tenía un motivo para luchar. Era una mujer. Recuerdo que esa tarde, cuando llegué a la casa, él me la presentó. Estaban mirando una película en la sala. Genaro, hermano, qué bueno que llegaste. Mira, te quiero presentar a alguien. Es Fabiola. Mira, te presento a mi hermano Genaro. Mucho gusto, Fabiola. ¿Estás en tu casa? Esa tarde me subí a mi recámara y los dejé cenar a gusto. Tenía curiosidad de dónde la había conocido. Parecía una buena muchacha. Estaba seguro de que ella le ayudaría a mi hermano para que siguiera luchando por sí mismo. De verdad que eso me dio una esperanza para que él muy pronto pudiera estar haciendo su vida
de una manera independiente, y yo por mi parte recuperar mi vida donde la había dejado. Creí que la misión de aquella promesa que le hice a mi madre estaba por terminar. Después de un tiempo, tal vez algunos meses, Felipe me dio una noticia. Me dijo que Fabiola y él vivirían juntos. Me preguntó si yo tenía algún inconveniente en el que ella se quedara con él en la casa. Yo la verdad es que no podía estar más de acuerdo con eso, pues qué mejor que tener por fin esa responsabilidad. Era el momento de regresar a mi casa. Solo era cuestión de esperar a que terminara el contrato con las personas a las cuales se las estaba rentando. Este se había renovado por 1 año y faltaban aún un par de meses para que se venciera el último contrato. Durante ese tiempo yo traté de no intervenir en su vida. Ellos hacían sus cosas y yo hacía las mías. Todo ese tiempo yo trataba de estar lo menos posible ahí para no invadir su privacidad. Casi literalmente llegaba a darme un baño y a dormir. Al día siguiente salía a primera hora a mi trabajo. Esa convivencia ya llevaba algunas semanas. Sin embargo, cuando ocasionalmente me encontraba a Fabiola, al salir o al llegar a la casa, yo la notaba con las intenciones de platicar conmigo. Tal vez había detectado algún comportamiento raro en mi hermano. Quizás algo que le preocupara. Así que, un día en el que me la encontré, no me quise quedar con la duda y le pregunté si todo estaba bien. «Buenos días, Fabiola. ¿Ya se levantó Felipe?» «No, él sigue dormido. Anoche llegó bien tarde. ¿Quién sabe dónde andaba?» «Pues yo te aconsejaría que le pidas que sea más responsable, sobre todo que te respete». «No lo sé. Tal vez sea mejor así. ¿Y tú? ¿Ya te vas a trabajar?» «Sí, de hecho ya me tengo que ir porque ya es tarde. Recuerda, mira, nada más no le digas a mi hermano que yo te lo dije, pero sí pídele que sea más responsable. No quiero que piense que me estoy metiendo en su vida». «No te preocupes, Genaro. Lo que tú y yo platiquemos será nuestro secreto». Esa mañana mi cuñada Fabiola me habló de una manera que hizo que me confundiera un poco. Es decir, no estaba seguro de que eso que había hecho fuera un coqueteo. Esperé estar equivocado, porque lo que menos quería era tener problemas nuevos. Solo quería que pasara rápido el tiempo para poder dejarlos hacer su vida. Ya había hecho lo que podía hacer con mi hermano. Ahora todo el problema sería de él mismo y de Fabiola. Pasaron algunos días y cada vez era más común que me la encontrara antes de salir a trabajar. Recuerdo que esa mañana ella estaba en la cocina. Había preparado algo de jugo de naranja. Entonces ella me habló. «Genaro, ¿ya te vas?» «Sí, Fabiola. ¿Cómo está Felipe?» «Bien, él está bien. Sigue dormido igual que siempre. Mira, preparé jugo. ¿Quieres un vaso antes de que te vayas?» «Está bien. Creo que tengo un par de minutos». «¿Qué le pasa a tu hermano? ¿Por qué es así? Nunca me imaginé que tú fueras tan diferente. Reconozco que siempre supe que él era un tipo rudo, pero no me imaginé que fuera tan irresponsable». «Pues no lo sé, la verdad es que ya no lo juzgo. Y mira que tengo motivos para hacerlo. Pero simplemente ya aprendí a aceptarlo como es. Tú deberías hacer lo mismo, Fabiola». «No lo sé. Tal vez ni siquiera duremos mucho tiempo. A menos que tuviera un motivo para quedarme, pero eso el tiempo lo dirá». «Bueno, pues yo ya me tengo que ir, cuñada. Gracias por el juguito. Estaba bien rico». «Ah, pues es que así saben las cosas que uno hace con mucho cariño». Con eso que me acababa de decir Fabiola, comprobé que no era mi imaginación. Y la verdad es que aunque en ese momento no le dije nada acerca de su comportamiento, tampoco la juzgué, pues pensé que la pobre solo estaba buscando una salida, un escape al darse cuenta de que mi hermano no era lo que ella pensaba que sería.
Al final de cuentas, caí en la conclusión de que debía hablar de nuevo con mi hermano. Tal vez no iba a poder dejarlo solo después de todo, pues por lo que Fabiola me platicaba, cada que me la encontraba, él estaba volviendo a caer en los mismos comportamientos erráticos. Mientras más pasaban los días, más platicaba con Fabiola por las mañanas antes de irme a trabajar. Era el momento en el que yo vi que ella desahogaba sus penas, todo eso que la hacía pasar Felipe. Para ese tiempo, yo extrañamente, lejos de sentir que la debía orientar o que debía llamar la atención de mi hermano, perdí el enfoque y mi idea de quedarme en la casa para ayudarlo poco a poco fue cambiando, porque si quería permanecer ahí era por Fabiola. Algo tenía, algo que me llamaba mucho la atención y no sabía lo que era, pues no tenía la misma educación que yo, no leía, no teníamos temas en común para conversar, ni siquiera le gustaba la misma música que a mí, pero algo de ella me atrapaba, su plática, su manera de hablar. Aún no sabía lo que era exactamente, pero una mañana lo descubrí. Recuerdo que ese día, al igual que los demás, yo me dispuse a alistarme para ir a trabajar. Fue entonces que escuché que tocaron a mi puerta. Yo me encontraba aún a medio vestir. Traía mi camisa desabrochada. Al principio creí que era Felipe. Supuse que venía a pedirme algo de dinero como de costumbre, pero no era él, era Fabiola. Entonces le abrí la puerta y le pregunté si todo estaba bien. ¿Qué pasa, Fabiola? ¿Qué necesitas? Es que cuando me desperté me di cuenta de que Felipe no había llegado a dormir. No sé qué le pasó. Pues yo sí lo sé, Fabiola. A mí no se me hace nada raro. Él siempre ha sido así, a veces está bien y otras está mal. Seguramente debe de andar tomando por ahí. En ese momento, Fabiola se soltó a llorar y se pegó a mi pecho, como pidiéndome que la abrazara, y yo por instinto lo hice. La verdad es que desde días atrás yo ya quería hacerlo. Nunca pensé que fuera de esa manera. Entonces, ella levantó su cabeza, me miró a los ojos, los fue cerrando poco a poco mientras se paraba de puntitas. Nuestros labios se unieron y ya no hubo poder humano que nos detuviera. Yo me senté en la orilla de la cama y ella se fue despojando de la pijama que llevaba. Era una muñequita, esbelta, acinturadita y con sus atributos bien firmes. Yo no podía creer cómo había llegado hasta ese punto. Era la mujer de mi hermano. Cómo había cambiado todo. Si con esto que estaba haciendo, lejos de ayudarle como se lo había prometido a mi madre, ahora lo estaba traicionando, pero no pude hacer nada. No podía evitarlo. Juro que lo intenté. Ese deseo simplemente fue más fuerte que yo. Obviamente era consciente de que no estaba ayudando a mi hermano. Por el contrario, con lo que estaba ocurriendo entre su mujer y yo, de alguna manera me convenía que él estuviera perdido de nuevo, porque eso lo mantendría lejos de casa, con suerte, y de nuevo él terminaría por ahí tirado en la calle durante días. Eso pensaba yo. Creí que lo que sentía debía ser un rencor que había quedado guardado dentro de mí después de la partida de mis padres. Y ahora, al no importarme otra cosa que estar en esa intimidad con Fabiola, yo a lo único que me dedicaba era a darle todo lo que mi hermano no había podido otorgarle, todo lo que ciegamente yo pensaba que ella se merecía. En uno de esos arranques de cordura que tenía Felipe, regresó a la casa, a volverse a estabilizar por un tiempo. Como era su costumbre, volvió a recobrar la cordura, la compostura, y aunque yo no le pidiera explicaciones, él de todas formas se justificaba. Perdón, hermano, vas a ver que ya no va a volver a pasar. Lo voy a hacer por la memoria de mis padres, que en paz descansen. Yo ni le creía ni quería hacerlo.
Simplemente le seguía el juego, en el que él caía una y otra vez. Recuerdo que en ese tiempo, durante el cual estuvo al pendiente de Fabiola, yo no tenía oportunidad de acercarme a ella, pues era común que él, cuando andaba bien, no faltaba en casa. Despertaba temprano para mala suerte, y aquellos ratos que tenía a solas con mi cuñada no eran posibles por el momento. Entonces, ante mi necesidad de estar con ella, de tenerla cerca, de besarla y hacerla mía, comencé a adoptar una actitud bastante arriesgada, pues esos instantes en los que él se descuidaba, yo le tomaba de la mano, le acariciaba el rostro, incluso hasta le robaba un beso. Lo más arriesgado era cuando me subía a la calentura y no me detenía por más cerca que él estuviera. Tal llegó a ser mi impulso por estar con ella, que un día en el que simplemente no me importó que él estuviera en la casa también, ocurrió lo inevitable. Ella estaba en la cocina. Yo le llegué por la espalda y levanté su vestido lentamente para abrirme camino a su intimidad. Ahí mismo comencé a hacer la mía de nuevo. Supongo que algo debió llamarle la atención a Felipe, mi hermano, porque simplemente llegó de la nada y nos sorprendió en pleno acto carnal. Pude ver en su rostro cómo se le rompía el corazón. En ese momento, sin decir nada, él salió de la casa y no regresó, y yo, en vez de cumplir con aquella petición de mi madre, pareció no importarme, y los días siguientes siguió mi aventura con Fabiola, a quien por cierto tampoco parecía importarle mi hermano. Ella solo quería todo lo que yo le daba. Una noche, al llegar a la casa, me di cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Eso me pareció raro, pues Fabiola, mi cuñada, siempre procuraba tener bien cerrado. Entré con cuidado, pues hasta cierto punto no sabía en qué estado de ánimo se encontraba él. Tenía miedo de que hubiera regresado enojado a la casa y que intentara hacerme daño, pero nada más lejos de la realidad. Lo único que pude ver al entrar fue ahí a mi hermano Felipe tirado en el piso y junto a él un enorme charco rojo. Él tenía una navaja junto a su mano y en la otra todas las venas rasgadas. Ese día, más temprano, se había quitado la vida. Yo estaba muy asustado. Busqué por toda la casa a Fabiola, pero jamás la encontré. No supe en realidad dónde vivía, cuáles eran sus apellidos, si tenía familiares o no. Simplemente desapareció de mi vida. Después de llamar a emergencias, acudieron a mi casa las autoridades, quienes inspeccionaron el lugar en busca de indicios de algún tipo, pero al final se determinó que mi hermano había acabado por sí mismo con su vida. Felipe fue cremado y sus cenizas eran lo único que ahora me quedaba en la vida. Los días posteriores a su partida fueron muy duros para mí. Venían a mi mente aquellos años cuando, siendo niños, yo me encargaba de protegerlo. Recordaba cuando, mientras más crecíamos, junto con nosotros, crecían sus problemas. Después, pensaba en todo el daño que les había hecho a mis padres. Lo extrañaba, lo odiaba, pero lo quería, todo al mismo tiempo. Sentía que me estaba volviendo loco, y para echarle más limón a las heridas, irónicamente a quien más extrañaba era a ella, a Fabiola. Nunca supe dónde encontrarla. Simplemente desapareció, pues como lo comenté antes, se fue sin dejar ni una huella, ni una señal. No supe si ella testificó lo que hizo Felipe, mi hermano, o incluso si ella misma había participado activamente en su final. Sin embargo, yo no pensaba en eso, solo la extrañaba y ya. Sentía que la necesitaba. Deseaba tenerla a mi lado. La casa estaba muy vacía sin su presencia.
Pasaron un par de semanas en las que yo me encontraba sumergido en la tristeza, en la soledad, hasta que finalmente, al menos sentí que necesitaba dejar ir a mi hermano. No tenía sentido seguirle guardando algún rencor, tampoco el seguir conservando sus pertenencias. Quise ver qué cosas tenía, que servían o que eran funcionales, y tal vez hacer algunas donaciones de todo aquello que estuviera en cierto buen estado. Lo primero que hice fue ordenar todo ese desastre, aquello que había dejado durante sus últimos días en casa. Quién sabe cuánto tiempo llevaba acumulando cosas y más cosas. Fue así como me puse a poner todo en orden. Recuerdo que mientras estaba limpiando la habitación de Felipe, saqué de ahí todo tipo de artículos, ropa, juguetes de cuando era niño, extrañamente muchos teléfonos usados y otras cosas que obviamente eran robadas. Sin embargo, al ir limpiando y depurando, también iba sacando pertenencias de Fabiola, ropa, cosméticos entre otras cosas, y entre todo ese cúmulo de artículos, encontré algo que me dejó perturbado. Era una fotografía mía. Estaba envuelta en una prenda íntima de ella. Estaba bien envuelta y atada, como con un nudo en forma de corazón. La tomé y supe de inmediato que se trataba de un amarre, un trabajo de brujería. Ella todo este tiempo me había tenido trabajado y controlado, apendejado con su embrujo. Ahora comprendía por qué yo había caído a sus pies y no podía contenerme, aunque fuera la mujer de mi hermano. Me dispuse a romper todo, incluyendo mi fotografía. Fue fácil para ella, estando sola todo el día en mi casa, el entrar a mi habitación y tomarla sin que yo me diera cuenta. Después de unos días de haber roto ese amarre, me comencé a sentir mejor. Ya no la extrañaba. Ahora solo pensaba en mi hermano, en que por mi culpa él ya no estaba más conmigo. Lo único que hoy en día logra consolarme un poco es el hecho de que ahora él se encuentra junto a mis papás y que allá donde esté encontrará el verdadero perdón y la paz que nunca tuvo en vida. Dejar por fin esta vida de sufrimiento y todo aquello que lo hacía andar por un mal camino. Yo por mi parte seguiré cargando con la culpa de haberlo traicionado, pero sobre todo de no haber cumplido cabalmente con aquella promesa que le hice a mi madre antes de que pasara a mejor vida. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Te dejo los enlaces en la descripción. Recuerda que ya puedes encontrar este contenido en Spotify y otras plataformas de podcast. Déjame tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos, además de que estos me hacen crecer constantemente. Esto fue Historias de terror reales.